Oficiales en Carrera, el podcast sobre el concurso de méritos en Migración Colombia. Información, noticias, motivación, consejos, preguntas y respuestas. El podcast que debes escuchar si aspiras a coronar. Presentado por Leonardo Hernández Aguirre. Síguelo en Spotify o en tu aplicación de podcast favorita. Buenas compañeros de Migración Colombia y aspirantes a serlo. Hoy es jueves 11 de agosto de 2022. Se nos alerta de la aparición y contagio de un nuevo virus mortal, el virus Hendra o Henipavirus, que como el coronavirus dio el salto de animales a humanos, los síntomas son fiebre, cansancio, tos, pérdida del apetito, dolores de cabeza, musculares y náuseas. Provoca en humanos infecciones que van desde asintomáticas a infecciones respiratorias agudas y encefalitis grave, con una tasa de fatalidad entre el 40 y 75%. No existen por ahora vacunas o tratamientos para combatir este nuevo virus que se viene propagando en China. Entonces completamos 3 plagas: el coronavirus, el virus del mono y ahora el virus Hendra. Como quien no quiere la cosa, se nos vino el apocalipsis. A seguir cuidándonos, por favor, lavado obsesivo de manos y uso paranoico de tapabocas, no nos queda de otra. Sobre la convocatoria que nos ocupa, entidades del Orden Nacional 2020-2, el próximo viernes 19 de agosto se publicarán los resultados de las reclamaciones presentadas sobre la verificación de los requisitos mínimos. Hay que estar atentos por si hay que acudir a la acción de tutela, ya que superada esta etapa, se viene la fecha de presentación de las pruebas escritas, que si me afanan, diría que van a ser en uno de los domingos de la segunda quincena de septiembre. Retomamos los permisos de ingreso. Como referente de este tema es imprescindible repasar la resolución 3167 de 2019, 25 de octubre de 2019, fecha en la cual nadie se imaginaba lo que pasaría unos meses después. Esta resolución, expedida por la Unidad Administrativa Especial Migración Colombia, por la cual se establecen los criterios para el ingreso, permanencia y salida de nacionales y extranjeros del territorio colombiano, además los mecanismos y normas aplicables en el proceso del control migratorio, entró a regir a partir del 1 de diciembre de 2019. Contiene 72 artículos y, como suele ocurrir, derogó un sinnúmero de directivas y resoluciones precedentes. El artículo 10 de esta resolución nos habla de las clases de permisos. Nos dice que se establecen las siguientes clases de permiso: el permiso de ingreso y permanencia, el permiso temporal de permanencia, la autorización de tránsito fronterizo y los permisos especiales de permanencia. El artículo 12 de esta resolución nos indica que Migración Colombia podrá otorgar permiso de ingreso y permanencia a los ciudadanos extranjeros cuya nacionalidad no requiera visa y que pretendan ingresar al territorio nacional sin vocación de domicilio ni ánimo de lucro para permanecer en periodos de corta estancia. El artículo 13 nos indica los tipos de permiso de ingreso y permanencia. Entonces, la Unidad Administrativa Especial Migración Colombia está facultada para otorgar permiso de ingreso y permanencia PIP a ciudadanos extranjeros en los siguientes casos. Permiso de turismo PT. Se concede al extranjero que desee ingresar al país para realizar actividades de descanso, tratamiento médico, para participar o asistir a eventos culturales, científicos, deportivos, convenciones o para negocios.
Igualmente, a los extranjeros que requieran o no visa y pretendan ingresar al país integrando grupos turísticos en tránsito marítimo, en buques tipo crucero y arriben a puertos marítimos y que reembarcarán en la misma nave. En este caso, los viajeros están sujetos al control migratorio de conformidad con la visita única oficial de arribo, situación que conlleva a no estampar el sello de ingreso o salida del país en el pasaporte o documento de viaje. El permiso de integración y desarrollo PID se otorgará a los ciudadanos extranjeros al momento de ingresar al país para desarrollar alguna de las siguientes actividades: acuerdos o tratados de cooperación en desarrollo y cumplimiento de convenios, acuerdos o tratados de cooperación y asistencia internacional. Gestiones personales para adelantar labores en procesos judiciales, administrativos o trámites de refugio, entre otros. De igual forma, para presentar entrevista o participar en un proceso de selección de personal. Importancia para el gobierno nacional o sus instituciones. Para apoyar, asistir o cooperar en actividades de importancia para el país, como consolidación del proceso de paz y las que surjan con ocasión de otros escenarios. Educativo. Para asistir en calidad de estudiantes en desarrollo de programas académicos no formales o prácticas estudiantiles, o en virtud de un convenio académico de intercambio, o para ser entrenado en un arte u oficio, cuya duración sea inferior a 180 días. Conferencistas, docentes o investigadores, para realizar actividades en calidad de docentes, conferencistas o investigadores programadas por entes educativos, empresariales, etc. Labores periodísticas para cubrir eventos de trascendencia internacional en calidad de periodistas junto con sus respectivos equipos de apoyo. Por casos de urgencia, cuando a juicio de la autoridad migratoria o sanitaria necesiten ingresar al territorio colombiano como consecuencia de hechos derivados de desastres naturales, alteración de orden público, vulnerabilidad de derechos humanos, polizones, náufragos o afectaciones de salud que impliquen riesgo para la vida. De ser necesario, se autorizará el ingreso de un acompañante en las mismas condiciones que el afectado. Cuando la nacionalidad del extranjero requiera visa para ingresar a Colombia, se analizará y soportará la no exigencia de este requisito. Comisión oficial o de servicio para ejercer la representación del Estado que lo acredite en las relaciones internacionales. Ahora pasamos al POA, permiso para desarrollar otras actividades. POA se otorgará a ciudadanos extranjeros que requieran ingresar al país para adelantar labores aquí citadas: asistencia técnica que no requiera visa y pretende ingresar al país de manera urgente para brindar asistencia técnica especializada que no puede ser obtenida en el país. Conciertos, eventos o actividades artísticas que pretendan ingresar al país a realizar presentaciones artísticas en giras o eventos masivos. Parágrafo. La entidad establecerá los procedimientos para la obtención de los anteriores permisos. Tránsito temporal, que pretendan ingresar al país en modalidad de tránsito con el fin de esperar conexiones o escalas para abordar un medio de transporte internacional, ya sea marítimo, terrestre, aéreo o fluvial, hacia un tercer país. Tripulaciones que requieran o no visa y que pretendan ingresar al país en calidad de tripulantes o miembros de un medio de transporte internacional aéreo, terrestre, fluvial o marítimo. El artículo 14 nos habla del tiempo de permanencia.
La Unidad Administrativa Especial Migración Colombia llevará el registro del número de días de permanencia de cada extranjero que ingresa al país y sea titular de permisos PIP y PTP, con el fin de que no excedan 180 días calendario continuos o discontinuos dentro del mismo año calendario. El tiempo otorgado será permiso de turismo PT hasta 90 días calendario. Se exceptúan de este tiempo de permanencia los grupos turísticos marítimos a quienes se les otorga el tiempo de acuerdo a la permanencia del buque. Permiso de integración y desarrollo PID, PIT. Actividad a desarrollar. Acuerdo o tratados de cooperación, 90 días. Gestiones personales, judiciales, administrativas o de refugio, 90 días. Importancia para el gobierno nacional o sus instituciones, 90 días. Educativo, 90 días. Conferencistas, docentes o investigadores, 90 días. Labores periodísticas, 90 días. Por casos de urgencia, 15 días. Para permiso de otras actividades, POA, actividad a desarrollar, asistencia técnica, 30 días. Eventos o actividades artísticas, duración del evento. Tránsito temporal, 15 días. Miembros de tripulación, Short Pass, 15 días. Tripulante, 10 días. Libreta de tripulante terrestre CAN, 30 días. Cuando el pasaporte, documento de viaje o visa tengan un vencimiento inferior al permiso de ingreso y permanencia, solo se otorgará la autorización por el tiempo de vigencia del documento que presente. Es decir, vino de turismo, pero su pasaporte se vence en 30 días. El permiso de turismo, el PT, se otorga por 90 días. Como la persona me viene con el pasaporte próximo a vencerse 30 días, pues ese es el tiempo que se le va a dar de ingreso y permanencia a Colombia. 30 días, no los 90. Los ciudadanos peruanos, de conformidad a acuerdos bilaterales entre Colombia y Perú, a ellos se les puede dar 180 días calendario, no 90, sino 180. Se les puede otorgar. La tarjeta de movilidad fronteriza, nos dice el artículo 19 de esta resolución. Créase y adóptese. Créase la tarjeta de movilidad fronteriza como mecanismo de facilitación migratoria terrestre para los extranjeros de países vecinos que por sus actividades diarias requieren ingresar a las zonas de frontera del territorio colombiano. Dicha tarjeta de movilidad fronteriza servirá de soporte documental para registrar, identificar y controlar a los ciudadanos extranjeros beneficiarios de la autorización de tránsito fronterizo. Los beneficiarios podrán ser favorecidos con la tarjeta de movilidad fronteriza los extranjeros nacionales de los países fronterizos quienes por motivos de la dinámica fronteriza y de vecindad requieran transitar circunstancialmente en las zonas de frontera de ambos países, sin el ánimo de establecerse en el territorio colombiano ni desarrollar alguna de las actividades para las cuales se requiera visa. El preregistro. Para obtener la tarjeta de movilidad fronteriza, el extranjero deberá realizar el preregistro electrónico incluyendo datos biográficos y demográficos. Los extranjeros autorizados para el tránsito fronterizo al ingresar, permanecer o salir de las zonas fronterizas de Colombia deberán someterse al control de la autoridad migratoria, presentando la tarjeta de movilidad fronteriza, junto con su documento nacional de identidad y suministrar la información que la autoridad migratoria requiera. El tránsito circunstancial en las zonas de frontera establecidas será de una permanencia no mayor de 7 días continuos, con múltiples ingresos durante el tiempo de vigencia de la constancia de la tarjeta de movilidad fronteriza. Limitaciones. La tarjeta fronteriza
como documento administrativo de registro, control y autorización de tránsito fronterizo, en ningún caso reemplaza el documento nacional de identidad. En ningún caso equivale a una visa de negocios temporal o de residencia permanente en el Estado colombiano. En ningún caso reemplaza las visas de visitante o visa tipo B, visa de migrante o visa tipo M o visa de residente o visa tipo R. En ningún caso constituye un permiso de trabajo. En ningún caso faculta a los titulares a desplazarse a lugares diferentes a los estipulados como zona de frontera. En ningún caso reconoce domicilio en el territorio nacional. La vigencia de la tarjeta de movilidad fronteriza es por 2 años, contados a partir de su expedición. Una vez vencido el término antes indicado, la autoridad migratoria definirá su prórroga. Estos permisos que hemos mencionado con anterioridad se pueden cancelar. El artículo 30 de la resolución nos indica los eventos de la cancelación. Dice que la Unidad Administrativa Especial Migración Colombia, a través de los directores regionales, en cualquier momento podrá cancelar mediante autos los permisos descritos en el artículo 10 de la presente resolución, para lo cual dejará constancia escrita. Contra esta decisión no procederá recurso alguno. El artículo 31 nos indica las causales de cancelación del PIP y PTP por deportación o expulsión. Primero. Segundo, cuando se evidencie la existencia de actos fraudulentos o dolosos que induzcan a error en el otorgamiento de permiso, que no impliquen delito, buscando evadir el cumplimiento de requisitos migratorios. Tercero, cuando medie informe de otras autoridades en la cual se documente alteración de la convivencia social o afectación de la seguridad ciudadana por parte del extranjero o cuando a juicio de la autoridad así le considere. Una vez notificada la cancelación de los permisos de que tratan las causales antes citadas, el extranjero deberá abandonar el país dentro de los 5 días siguientes calendario. De no ser así, incurrirá en permanencia irregular y podrá ser sujeto de las medidas administrativas a que haya lugar de acuerdo con lo establecido en la normatividad migratoria vigente. El artículo 32 nos habla de las causales para revocar la tarjeta de movilidad fronteriza. Migración Colombia podrá anular o revocar sin que medie acto administrativo la constancia de preregistro o la tarjeta de movilidad fronteriza y su respectivo uso en los siguientes casos. Primero, por cometer infracciones penales, policivas y demás actos contrarios a la normatividad legal del país. Segundo, por haber sido sujeto de medidas de deportación o expulsión. Tercero, por utilizar la tarjeta de movilidad fronteriza para realizar actividades ilícitas o fraudulentas. Cuarto, por incurrir en actos fraudulentos o dolosos por parte del solicitante para evadir el cumplimiento de requisitos legales que induzcan a error en la expedición de la tarjeta de movilidad fronteriza. Quinto, por incurrir en permanencia irregular, salir de la zona de frontera establecida e ingresar al territorio nacional con tarjeta de movilidad fronteriza, omitiendo el control migratorio. Sexto, por haber ingresado al territorio nacional por pasos irregulares. Séptimo, por facilitar la tarjeta de movilidad fronteriza para que sea utilizada por otra persona que no sea la titular del documento. Octavo, por incumplir de forma reiterada los deberes establecidos en la normatividad migratoria vigente. Noveno, por cambios en los requisitos exigidos para su expedición. Décimo, por desarrollar actividades remuneradas, profesión, ocupación u oficio sin estar autorizado para ello. Décimo primero,
por registrar informes o sanciones administrativas, judiciales o policivas de parte de las entidades competentes, presentes en las zonas de frontera, que determinen el desarrollo de actividades irregulares o afectación de la convivencia social y el orden público en el territorio nacional. 12. En los demás casos que sean reglamentados por la autoridad migratoria o de manera discrecional cuando se cuente con información que indique que su ingreso al país no es conveniente o representa un riesgo para la seguridad del Estado. En el artículo 33 nos habla de las causales de cancelación del permiso especial de permanencia, el famoso PEP. Dichas causales se puede decir que son las mismas causales que se aplicaron anteriormente para revocar o cancelar la tarjeta de movilidad fronteriza. La misma vaina. El artículo 64 nos habla del convenio CAN y Mercosur. Entonces nos indica que Migración Colombia podrá otorgar permiso de ingreso y permanencia a los nacionales y extranjeros residentes de los países parte y asociados en la Comunidad Andina y el Mercado Común del Sur Mercosur, que pretendan ingresar al territorio colombiano a realizar alguna de las actividades de que trata el artículo 13 de la presente resolución, exhibiendo como documento de identidad y de viaje el documento nacional de identidad de cada uno de ellos. En el caso de los extranjeros residentes en estos países, les será exigible visado que aplique de acuerdo a lo establecido por el Ministerio de Relaciones Exteriores. El artículo 66 nos habla de la Alianza del Pacífico. Ese es otro tipo de acuerdo internacional que se suscribe. Dice, Migración Colombia podrá autorizar el ingreso a los ciudadanos extranjeros nacionales de países a los cuales Colombia exige visado, siempre y cuando sean titulares de permiso o residencia permanente en algún Estado miembro de la Alianza del Pacífico, que son México, Chile y Perú, para realizar actividades sin ánimo de lucro y de corta estancia. Por ejemplo, Turkmenistán, una república de Asia Central. Un ciudadano de Turkmenistán necesita visa colombiana para entrar a Colombia, valga la redundancia. Pero resulta que este señor vive en Chile. Chile es un país que hace parte de la Alianza del Pacífico. Entonces, el señor de Turkmenistán vive en Chile y tiene residencia permanente, él queda exonerado de la exigencia de la visa presentando su residencia chilena permanente. Un ciudadano de Kirguistán requiere visa para entrar a Colombia, pero el hombre vive en México, tiene la residencia mexicana, puede entrar a Colombia sin necesidad de la exigencia de la visa. Un ciudadano de Kirguistán necesita visa para entrar a Colombia, pero él tiene residencia permanente en Perú, puede entrar a Colombia sin necesidad de visa, en virtud de estos acuerdos internacionales. El artículo 67 nos habla de los permisos de residencia y visados otorgados por Estados Unidos de América o la Unión Europea. Nos indica que los nacionales de los estados de Camboya, India, Myanmar, República Popular de China, Tailandia y Vietnam podrán ingresar al país a desarrollar actividades de corta estancia y sin ánimo de lucro, cumpliendo con alguna de las siguientes condiciones: ser titular de permiso de residencia en un Estado miembro del espacio Schengen o en los Estados Unidos de América, ser titular de visa Schengen o visa de Estados Unidos de América con una vigencia mínima de 180 días al momento de ingresar al territorio nacional. El ingreso de los ciudadanos nicaragüenses, artículo 68. Los ciudadanos nicaragüenses podrán ingresar sin visa a territorio colombiano para permanecer de manera temporal y realizar actividades sin ánimo de lucro siempre y cuando acrediten cumplir con una de las siguientes condiciones: ser naturales de la región autónoma de la costa Caribe Sur, que comprende los municipios de Bluefields, Corn Island, El Rama, Muelle de los Bueyes,
La Cruz de Río Grande, Bocana de Paiguas, Nueva Guinea, El Tortuguero, Cucragil, Laguna de Perlas, Desembocadura Río Grande y El Ayote. Ser naturales de la región autónoma de la costa Caribe Norte, que comprende los municipios de Guaslala, Prinzapolca, Puerto Cabezas, Huaspán, Ciuna, Bonanza, Rosita y Mulucucu. Ser titular de permiso de residencia en un estado miembro del espacio Schengen o en los Estados Unidos de América. Ser titular de visa Schengen o visa de los Estados Unidos de América con una vigencia mínima de 180 días al momento de ingreso al territorio nacional. O que acrediten ser titulares de visa expedida por el gobierno canadiense o ser titulares de permiso de residencia en ese país, Canadá. Los extranjeros sujetos a cobro por reciprocidad, artículo 69, el pago, los cobros por concepto de reciprocidad se harán efectivos durante el proceso de control migratorio en cualquiera de los puestos de control aéreos, marítimos, fluviales y terrestres habilitados por la Unidad Administrativa Especial Migración Colombia y al momento de ingresar al territorio nacional. El no pago del servicio por reciprocidad será causal de inadmisión y se ordenará su inmediato retorno al país de embarque. En la actualidad, que hacen este pago son los nicaragüenses, que no sean naturales de las regiones mencionadas anteriormente. Tienen que pagar como $10. Están exentos de ese cobro los nicaragüenses que presenten visa colombiana en cualquiera de sus categorías, los titulares de pasaportes diplomáticos, oficiales o de servicio y los miembros de las tripulaciones. La iniciativa, producción y promoción de este podcast es particular, personal y privada y nada tiene que ver la entidad pública. Asimismo, las opiniones expresadas por el autor en ejercicio de su libertad de expresión y opinión son de su entera responsabilidad personal. Por lo tanto, en nada comprometen a la entidad pública ni a las organizaciones públicas o privadas del que éste haga parte.